Llevas meses, tal vez años, pidiendo una señal. Has orado, has ayunado, incluso has leído la Biblia con fervor, buscando esa dirección clara en tu matrimonio, en tu trabajo o en esa decisión financiera que te quita el sueño. Y sin embargo, el cielo parece estar en completo silencio. Es como si hubieras marcado el número de Dios, pero la línea siempre da ocupado. Duele, cansa y lo peor, te hace dudar. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Será que mis pecados son demasiado grandes? ¿O será que Dios simplemente no quiere hablarme a mí? Quiero ser brutalmente honesto contigo desde el principio. Dios nunca ha dejado de hablarte. El problema no es la distancia de Dios, sino la saturación de tu propia frecuencia. Hay un error sutil, un hábito que se ha normalizado en la vida del creyente moderno, que actúa como el silenciador espiritual más eficaz que el enemigo podría desear. No es un pecado terrible, es algo mucho más peligroso. Es la confusión de voces. Hemos llenado cada espacio de silencio con nuestra propia ansiedad, nuestras propias soluciones urgentes y nuestro propio ruido mental, y luego nos frustramos cuando no distinguimos la calma de su respuesta. Hoy vamos a confrontar ese silencio. Vas a descubrir cómo revertir ese patrón de urgencia que has confundido con fe. Vamos a eliminar ese ruido interno que has estado tomando por la voz de Dios y empezarás a escucharle con una claridad que te asustará. No se trata de cuántas horas pasas de rodillas, se trata de dónde está tu enfoque cuando te levantas. Pero antes de empezar con la primera clave, quiero que me cuentes algo. En los comentarios, ¿qué decisión o qué área de tu vida necesita hoy urgentemente la voz de Dios? Nómbrala, decláralo. Escribe, necesito escuchar tu voz en mi área de necesidad, porque al nombrar la necesidad, ya estás abriendo la puerta a su respuesta. Ahora, si sientes esa pesada carga de la duda o el agotamiento espiritual, quédate hasta el final, porque hoy vamos a desmantelar ese error. Clave 1. El error de la sobrecarga. Confundir el ruido propio con la guía divina. Imagina tu vida como una casa. Dios está llamando a la puerta, pero tú tienes la radio, el televisor, el teléfono sonando, la aspiradora prendida y a 3 niños discutiendo a todo volumen en la sala. El que está tocando podría estar gritando, pero con ese nivel de decibelios internos, ¿quién podría escucharlo? El error más grande que cometemos, el silenciador que nos aísla de la voz de Dios, no es la falta de oración, es la falta de silencio intencional. Hemos crecido en una cultura que idolatra la productividad, que ve la quietud como pereza o tiempo perdido. Llenamos el auto con música, la espera con redes sociales, las noches con series. Y luego, cuando finalmente logramos sentarnos 5 minutos a orar, esperamos que Dios, de manera instantánea, irrumpa en nuestro caos con una voz tronadora. Pero Él no es el caos, Él es la calma. Piensa en el profeta Elías. Él estaba aterrado, huyendo de Jezabel. Estaba en el monte, esperando que Dios le diera una orden clara. ¿Y qué pasó? Vino un viento impetuoso y fuerte que rompía los montes y quebraba las peñas. Eso era dramático. Eso era lo que Elías esperaba. Pero la Biblia dice que Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, tremendo, sacudiendo los cimientos. Una señal clara, ¿no? Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, destructor, purificador, visible, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces dice la Escritura, tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, 11-12, adaptación. ¿Te das cuenta de la lección? Dios no se comunica primariamente en la tormenta que tú esperas, sino en la calma que tú evitas. La sobrecarga mental, la ansiedad constante por el futuro, la planificación obsesiva de cada paso de tu vida sin dejar espacio para la intervención divina, todo eso se convierte en el viento y el fuego de nuestra existencia que satura la línea. Confundimos esa voz interna de la urgencia con la necesidad de movernos, cuando en realidad lo que necesitamos es detenernos. Hemos convertido la fe en una carrera de 100 metros, cuando en realidad es una maratón que requiere pausas estratégicas. La metáfora del disco duro lleno. Imagina que tu mente es un disco duro. Cada preocupación,
Cada noticia que consumes, cada notificación de redes, cada plan de cómo arreglarás tu vida mañana ocupa espacio. Cuando tu disco duro está al 99% de capacidad, no solo funciona lento, sino que ya no puede recibir nuevos archivos. Y la voz de Dios, a menudo, es un archivo nuevo, ligero, que requiere espacio libre para ser descargado y procesado. El error de la sobrecarga nos lleva a 1. Orar por la respuesta que ya decidimos. Oramos para que Dios bendiga nuestro plan A, en lugar de orar para que nos revele su plan A, B o C. Cuando Él sugiere una ruta diferente, la desechamos porque no se ajusta a nuestro calendario de urgencia. 2. Confundir la culpabilidad con la convicción. El enemigo usa el ruido para saturarte con sentimientos de insuficiencia. El ruido te grita, no has hecho suficiente, no has orado suficiente, eres un fracaso. Pero la voz de Dios, la convicción real, es siempre específica, amorosa y te ofrece una salida. Juan 8:11, vete y no peques más. Si la voz que escuchas te está aplastando sin ofrecer redención, esa no es la voz de tu Padre. Para escuchar el silbo apacible de Dios, la primera acción práctica es despejar la frecuencia. Aplicación práctica, crear el vacío sagrado. No se trata de meditación vacía, sino de desconexión intencional. ¿Cómo creamos ese silencio? Paso 1. El minuto de cero expectativa, el desagüe. Cuando te sientes a orar o leer, no empieces con peticiones, empieza drenando el ruido. Literalmente, siéntate o arrodíllate y pasa un minuto nombrando cada cosa que te está preocupando. Señor, estoy ansioso por la factura, estoy enojado con mi colega, tengo que llamar al médico. Sácalo todo, no lo analices, solo déjalo ir. Esto es como abrir el desagüe emocional para que el agua sucia salga antes de que puedas recibir el agua limpia. Paso 2. Apague el mundo antes de apagar la luz. Si lo último que ves antes de dormir es una pantalla, tu subconsciente trabaja toda la noche procesando ese ruido. El tiempo de Dios se revela a menudo en los momentos de transición, al despertar y antes de dormir. Intenta una desconexión digital de 30 minutos antes de acostarte. Reemplaza el scroll por el silencio. Permite que tu mente se ralentice lo suficiente para que si Dios tiene que susurrarte algo, encuentre un canal despejado. Paso 3. El sábado redefinido, la recarga semanal. Aquí es donde la teología bíblica entra en juego con la psicología moderna. Dios nos dio el sábado no como una carga legalista, sino como un regalo de supervivencia mental. Es 24 horas para practicar el arte de dejar de hacer, dejar de planear, dejar de producir, dejar de preocuparse por lo urgente. El sábado es la práctica semanal de la fe de que el mundo no se caerá si tú te detienes a escuchar a tu Creador. Si crees que Dios está en el control de tu vida, entonces debes poder pasar 24 horas sin tú intentar controlarla. Es en ese descanso, en esa obediencia al ritmo de Dios, donde el ruido de la urgencia se apaga y su voz de amor y guía se vuelve audible. Elías tuvo que esperar a que pasara el viento, el fuego y el terremoto para oír el silbo apacible. La primera clave para revertir el silencio de Dios es dejar de generar tu propia tormenta. Clave 2. El vínculo roto. Confundir la obediencia con el sacrificio. Una vez que hemos logrado un poco de silencio, surge la segunda gran trampa, el enfoque equivocado en la obediencia. Muchos cristianos, y esto es muy común en nuestro círculo, confundimos la obediencia con un intercambio comercial. Operamos con la mentalidad de que, si somos suficientemente buenos, si damos el diezmo perfecto, si no fallamos ni una sola lectura de la lección de escuela sabática, si nunca nos enojamos con nuestro cónyuge, entonces Dios estará obligado a hablarnos, a bendecirnos y a darnos la dirección que queremos. Esta es una forma sutil de legalismo y anula por completo la gracia. La obediencia se convierte en una moneda de pago para forzar a Dios a actuar. Cuando la obediencia es vista como un sacrificio para ganar favor, la relación se rompe y con ella la comunicación. ¿Por qué? Porque estás tratando de comprar la voz de Dios y Dios no se vende, Él se regala. La metáfora de la batería del teléfono. Tu relación con Dios no es un contrato legal, es un vínculo de amor.
Piensa en el teléfono de tu hijo. Si ese teléfono está cargado al 100%, la comunicación es clara y fluida. Si la batería está en 5%, la llamada se corta, la señal es débil y la conversación se interrumpe. La obediencia, bajo la gracia, no es el cargador, es el indicador de que la batería está conectada a la fuente. La fuente es su amor incondicional. Cuando fallamos en un área de nuestra vida, un mal temperamento, una mentira, una duda, automáticamente pensamos, ahora Dios está enojado, no me hablará hasta que lo arregle. Error. Eso es confundir el Evangelio. Si la comunicación con Dios dependiera de tu perfección de ayer, nadie escucharía nada. La base bíblica es simple y poderosa. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Nota el orden. Si me amáis, entonces la obediencia es el resultado, el fruto. La obediencia no es el requisito para que Él te ame o te hable, es la evidencia de que su amor ya ha transformado tu corazón. Si estás tratando de obedecer para ganarte el derecho a escucharle, esa presión crea una barrera de ansiedad que bloquea la voz. Si estás obedeciendo porque ya le amas y sabes que su guía es la mejor, entonces el canal está abierto. El silencio de Dios a menudo es autoimpuesto por nuestra propia culpa mal manejada. Creemos que somos indignos de oírle y por lo tanto no sintonizamos. Aplicación práctica. La oración del arrepentimiento activo. Para revertir este error, necesitamos reformular nuestra oración sobre el pecado. 1. Deja de prometer, comienza a confesar. Deja de decirle a Dios, te prometo que la próxima semana seré mejor y entonces sí me hablarás. En su lugar, confiesa el fracaso hoy y acepta el perdón inmediato. La comunicación se reanuda en el momento del arrepentimiento genuino. 2. Activa el perdón. 1 Juan 1:9. La Escritura no dice que si confesamos, tal vez Él nos perdone y luego veremos si nos habla. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza es instantánea. La voz no espera a que te sientas perfecto, espera a que te sientas perdonado. 3. Enfócate en la gracia que te mueve, no en la ley que te detiene. Cuando Dios te habla y te pide un cambio, Él no te da una orden seca, te da la orden más la fuerza para cumplirla. Si te sientes abrumado por una tarea o un mandamiento, recuerda que la voz de Dios siempre viene acompañada de la provisión. Él no te pedirá que camines en el agua sin darte el poder de Pedro. La obediencia que silencia a Dios es la obediencia por miedo. La obediencia que abre los cielos es la obediencia por amor. Clave 3. El bloqueo de la expectativa falsa. La búsqueda del trono. Hemos limpiado el ruido y hemos restablecido el vínculo por gracia. Ahora, ¿dónde estamos buscando la voz? El tercer error más común es la expectativa falsa del formato de la voz de Dios. Esperamos que Dios nos hable desde el trono, con una voz profunda, resonante, que resuelva todos nuestros problemas en una sola frase. Queremos que el cielo se abra, que un rayo de luz ilumine la respuesta exacta a nuestra hipoteca o a qué carrera estudiar. Y como eso rara vez sucede, asumimos que Él está callado. La verdad es que Dios prefiere hablar a través de lo terrenal, lo repetitivo y lo ordinario. La mayoría de las veces, Él no usa el megáfono, usa la repetición. La metáfora de la linterna en la niebla. Si estás en medio de una densa niebla, no esperas que un reflector gigante ilumine todo el camino hasta el final. No, eso te cegaría. Lo que esperas es una linterna pequeña que ilumine el siguiente paso. Dios funciona con la linterna. Él no te dará el plano de toda tu vida, porque si lo hiciera, te sentirías abrumado, o peor aún, te volverías arrogante. Él te da la luz suficiente para el próximo paso de obediencia. La voz de Dios es a menudo la acumulación de pequeños consejos que llegan por canales que ya conoces, pero que has despreciado por considerarlos poco místicos. 1. La palabra escrita, la constante.
La Biblia no es un oráculo mágico que se abre al azar. Es la grabación de voz más clara que existe de Dios. Si sientes que Dios no te habla, ¿cuánto tiempo llevas sin escuchar su voz principal? No se trata de leer por leer, sino de leer buscando la personalidad de Cristo, pues Él es el Verbo. Él no va a contradecir su palabra escrita. Si estás buscando dirección y su palabra te recuerda la importancia del matrimonio, o la honestidad, o la paciencia, esa es su voz, aunque no suene como un trueno. 2. La voz del amigo, el confirmador. Dios usa a su pueblo. ¿Has despreciado el consejo sabio de tu cónyuge, de un anciano de tu iglesia, o de ese amigo maduro en la fe, simplemente porque no vino con un halo de luz? La voz de Dios a menudo llega a través de la sabiduría colectiva de su iglesia. Si 3 personas diferentes, que ni siquiera se conocen, te dan el mismo consejo bíblico, es muy probable que no sea una coincidencia. 3. La conciencia, el Espíritu Santo interno. Antes de que Dios use un profeta o un sueño, Él usa el Espíritu Santo. El Espíritu no te grita, Él te incomoda. ¿Hay algo que sabes que debes hacer, pero que estás postergando por comodidad o miedo? Esa incomodidad persistente, ese ligero pinchazo cuando tomas una decisión que sabes que está mal, no es tu culpa, es la voz del Consolador que te está guiando de vuelta al camino. Aplicación práctica, el diario de la linterna. Para revertir el error de la expectativa falsa, empieza a documentar la pequeñez de su voz. Compra un cuaderno o abre un documento digital y llámale el diario de la linterna. Cada noche anota 3 cosas que sucedieron ese día que podrían considerarse un pequeño paso de guía. ¿Leíste un texto que resonó de forma inusual? ¿Te encontraste con una persona que te dio un consejo inesperado? ¿Sentiste una paz repentina sobre una decisión que te tenía angustiado? Al hacer esto, entrenas tu cerebro para dejar de buscar el terremoto y empezar a reconocer el silbo apacible. Descubrirás que Dios ha estado hablándote en fragmentos y tú estabas esperando un monólogo de 60 minutos. Él te da las piezas para que construyas el rompecabezas de su voluntad, no el cuadro terminado de inmediato. La voz de Dios es consistente y acumulativa, no un evento aislado y dramático. La expectativa de un milagro verbal es lo que nos hace ignorar los milagros de la guía diaria. 1. La trampa de la autonomía, el yo primero. Finalmente llegamos a la raíz más profunda del silencio, la autonomía. El mundo nos grita, tú tienes el control, tú eres tu propia autoridad. Si no te funciona, cámbialo. Si no te gusta, vete. Este espíritu de autonomía total se infiltra en nuestra fe como un veneno sutil. Nos acercamos a Dios buscando su voz, pero con la condición oculta de que solo la aceptaremos si se alinea con nuestros deseos de comodidad, seguridad y éxito personal. Cuando Dios habla y su dirección implica sacrificio, incomodidad o un cambio radical en nuestra zona de confort, nuestro primer instinto es filtrar, negociar o peor aún, pretender que no escuchamos. El error de la autonomía es este. Queremos la guía de Dios sin la soberanía de Dios. Queremos un GPS que nos muestre la mejor ruta, pero si el GPS nos dice que la mejor ruta implica un desvío por un camino de tierra, lo apagamos y decimos, parece que el GPS está roto. El corazón de la rendición. La Biblia está repleta de personas que tuvieron que rendir sus planes para escuchar la voz de Dios. Abraham tuvo que rendir su tierra. Moisés tuvo que rendir su comodidad en el palacio. Job tuvo que rendir su prosperidad. Y en el centro de todo, Jesús en Getsemaní. Él no oró, dame la fuerza para seguir mi plan. Él oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la diferencia entre pedir consejo y buscar la voz. Cuando pides consejo, te reservas el derecho de rechazarlo. Cuando buscas la voz de Dios, ya has firmado el contrato de obediencia antes de que Él hable.
Si tu vida está organizada de tal manera que cualquier cambio sugerido por Dios te obligaría a desmantelar toda tu estructura de seguridad, tu trabajo, tu casa, tu reputación, entonces has hecho de esas cosas tus ídolos, no tu Dios. Y los ídolos hacen mucho ruido. Si quieres escuchar la voz de Dios sin filtros, debes estar dispuesto a que esa voz te guíe a lugares que no planeaste, a personas que no elegiste y a sacrificios que no esperabas. Si la primera respuesta a la dirección de Dios es el miedo y la resistencia, no es porque la voz no sea clara, sino porque tu autonomía es más fuerte que tu rendición. Aplicación práctica. El contrato de rendición total. Para revertir la trampa de la autonomía, necesitamos una rendición formal. Esta no es una oración de una sola vez, es una decisión diaria. Cada mañana, antes de levantarte, haz la siguiente declaración de fe. Señor, hoy mi voluntad está en pausa. Mi mente puede tener ideas brillantes, mis emociones pueden gritar urgencias, pero declaro que tu voluntad es la única voz autorizada en mi vida. Si hoy me pides hacer un giro de 180 grados, lo haré. Me rindo a tu soberanía. Háblame, porque estoy dispuesto a moverme, a cambiar y a dejar ir lo que sea necesario para seguirte. Este acto de rendición desarma el miedo. El miedo es el guardián de la autonomía. Cuando le das a Dios permiso total para reestructurar tu vida, el miedo se disipa y el canal de comunicación se vuelve sorprendentemente nítido. Recuerda, Dios no es solo un consejero, es el Rey. Él no te da opciones, te da una dirección. Y su dirección, aunque a veces sea difícil, siempre conduce a la vida plena. Hemos explorado 4 claves fundamentales para silenciar el ruido propio y sintonizar con la voz apacible de Dios. Hemos visto que no es falta de fe, sino la sobrecarga, el legalismo, la expectativa falsa y la autonomía lo que nos aísla. Pero la verdad es que el amor de Dios es tan vasto que Él persiste en llamarte, incluso cuando has llenado tu vida de distracciones. Él no se cansa de esperar a que simplemente te detengas y escuches. Dios no se cansa de esperar a que simplemente te detengas y escuches. Clave 5. El mito del escondite perfecto. Nos pasa lo que le pasó al primer hombre. Después de que rompimos la regla, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Pensó que los arbustos del Edén eran lo suficientemente densos como para ocultar su vergüenza del Creador. El error más peligroso que silencia a Dios no es un pecado grande ocasional, es la consistencia en la distracción. Es el mito de que si no nos presentamos a la cita, si nos escondemos detrás de una pared de trabajo o entretenimiento, el Creador no notará nuestra ausencia o no podrá penetrar nuestro escondite. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado escuchar a Dios en medio del caos? Durante 10 minutos apurados mientras tomas tu café o mientras revisas las notificaciones del teléfono. Eso no es una cita, es una emboscada espiritual. Dios no está buscando un encuentro casual en el pasillo. Él te llama a una comunión deliberada. La Biblia nos muestra que Dios busca un encuentro personal y recurrente. En Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios tiene un horario. Es el ser humano el que se esconde y rompe la rutina sagrada. Si no tienes un momento fijo y sagrado para detenerte, el mundo se comerá ese tiempo. Seamos honestos, la voz del mundo es ruidosa y exigente, la voz de Dios es un susurro. Si no creas un espacio de silencio, el susurro se ahoga. No se trata de ser legalista con el reloj, se trata de honrar la relación. Si le prometes a un amigo que lo llamas a las 7 de la mañana, lo llamas a las 7 de la mañana, porque su tiempo es valioso. ¿Por qué le damos a Dios las sobras de nuestro día, los minutos de cansancio antes de dormir, cuando nuestra mente ya está procesando la lista de tareas pendientes? Cuando te escondes, Dios no deja de hablarte, pero tu capacidad para percibir su voz disminuye drásticamente. Él te ha dado un sábado, un día de descanso total, como un regalo para practicar el arte de la quietud. Pero si incluso ese tiempo lo llenamos de actividad frenética o ruido mental, hemos perdido la práctica esencial de la escucha.
Aplicación práctica. El ancla del amanecer. Define un momento innegociable, preferiblemente al inicio del día, donde solo exista Dios y tú. No negocies con ese tiempo. No empieces inmediatamente con el trabajo o con las redes. Apaga el teléfono, no lo silencies, apágalo o déjalo en otra habitación. No empieces con la lectura de la Biblia, empieza en silencio absoluto. Pídele que te revele lo que Él quiere que dejes de hacer hoy para poder escuchar lo que quiere que hagas. La constancia en el encuentro, no la intensidad emocional de un día, es lo que abre el oído espiritual. La disciplina de buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa es lo que desarma el mito del escondite. Clave 6. La trampa de la emoción barata. Hemos hablado de rendición y disciplina, pero hay otro error que es letal para la claridad, la subjetividad. Vivimos en la era de los sentimientos. La frase más peligrosa en la vida espiritual es: si se siente bien, debe ser de Dios. Esto es la trampa de la emoción barata, y es uno de los principales silenciadores de la verdad. Dios no es una sensación cálida en el pecho que aparece cuando la música es bonita. Él es verdad inmutable. Muchas personas confunden sus propios deseos, su propia intuición o las influencias externas con la voz de Dios, simplemente porque les provoca paz momentánea o euforia. Imagina que estás navegando en un mar agitado en plena oscuridad. ¿Confiarías en una brújula que cambia de dirección cada vez que una ola te golpea? ¿O confiarías en la estrella polar, fija e inamovible? Las emociones son como el mar. Cambian con el viento, con el hambre, con el sueño o con la última noticia que escuchaste. La voz de Dios, en cambio, es la estrella polar. ¿Cómo puedes saber si esa voz interior que te dice que renuncies al trabajo o que confrontes a alguien de forma agresiva o que te tomes un descanso eterno de la iglesia viene de Dios? La Biblia es el ancla. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La voz de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios, jamás. Si sientes una impresión o una supuesta profecía que te anima a mentir, a romper un compromiso sagrado, a descuidar a tu familia o a buscar la venganza, no importa cuán justificado se sienta tu enojo o cuán fuerte sea el impulso emocional, no viene del Espíritu Santo. Dios no nos pide que dejemos de sentir, nos pide que sometamos nuestros sentimientos a su verdad. Si tu supuesta dirección divina te lleva a violar uno de sus mandamientos, recordemos que su ley es la transcripción de su carácter. Entonces estás escuchando a tu propia carne o a un eco del enemigo, no a Él. El Espíritu Santo siempre te guiará a la verdad, y la verdad está revelada. Aplicación práctica. El filtro de las Escrituras. Antes de actuar sobre cualquier impulso que creas que es dirección divina, detente y pregúntate: ¿dónde está esto en la Biblia? Si la dirección que crees escuchar te aleja del carácter de Cristo, carácter definido por el amor, la paciencia, la justicia y la verdad, es ruido. Usa la palabra como el filtro final. Si el mensaje no pasa la prueba del amor, esa descripción maravillosa en 1 Corintios 13, o la prueba de la ley, los 10 mandamientos que nos muestran cómo amar a Dios y al prójimo, descártalo sin culpa. No temas desechar la emoción si contradice la palabra. La claridad viene cuando la verdad bíblica es más fuerte que tu sentimiento más intenso. Clave 7. El peligro del mañana lo hago. Llegamos a la clave final antes de nuestra oración, y esta es la que más destruye la comunicación continua, la obediencia aplazada. A veces Dios habla con una claridad impresionante. No hay ruido, no hay duda, no hay filtro emocional. Te pide que llames a esa persona que heriste, que dejes ese hábito destructivo, que inviertas tiempo en la necesidad de tu prójimo, que perdones de verdad o que te detengas a descansar. Y tú, con la mejor de las intenciones, dices: sí, Señor, es una gran idea,
Pero mañana. La obediencia aplazada es desobediencia disfrazada de buena intención. Cuando Dios te da una instrucción clara, Él no está pidiendo tu opinión sobre el timing, está pidiendo tu acción inmediata. ¿Por qué el mañana silencia a Dios? Porque la fe se demuestra en el presente. Cada vez que pospones una instrucción divina, le estás enviando un mensaje al cielo que dice: mi comodidad o mi miedo son más importantes que tu claridad. Esto endurece tu corazón, tal como advierte Hebreos 3:7-8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios es una invitación a moverse, no una sugerencia para el futuro. Si ignoramos consistentemente sus susurros en las cosas pequeñas, como dedicar 5 minutos a un vecino necesitado, ¿por qué habría de gritarnos en las cosas grandes, como la vocación de nuestra vida? El Espíritu Santo es gentil, pero respeta tu elección. Si te resistes, Él no fuerza. Y el silencio que sientes después de posponer no es el silencio de su ausencia, sino el silencio de su respeto ante tu resistencia. Él se calla porque tú has elegido no moverte. La claridad de mañana depende de la obediencia de hoy. Aplicación práctica. El principio de los primeros 10 minutos. Si escuchas una convicción de Dios, haz algo físico al respecto en los siguientes 10 minutos. No lo analices demasiado. Si te pide que ores por alguien, detente y hazlo ahora mismo, aunque sea brevemente. Si te pide que leas un pasaje que te dé luz sobre un problema, abre la Biblia de inmediato. No permitas que la duda o la dilación roben la urgencia de su llamado. La obediencia instantánea crea un ciclo de claridad. Es como limpiar el lente de una cámara. Cuanto más obedeces, más nítidamente ves el siguiente paso. Conclusión y oración. Hemos recorrido el camino y hemos visto que la voz de Dios no se pierde en el cosmos, se pierde en nuestro propio desorden. La sobrecarga, el legalismo, las expectativas equivocadas, la autonomía, la falta de disciplina y la trampa emocional son todos cortinas de humo que hemos levantado entre Él y nosotros. Pero la noticia gloriosa es esta: Él no se ha ido, Él está ahí, esperando que tú quites el velo. La verdadera madurez espiritual no es escuchar lo que quieres oír, sino aceptar que Dios habla, y su palabra es vida. Él quiere que te levantes hoy, renovado, con el oído espiritual limpio, listo para recibir su dirección, que siempre es amor, siempre es verdad, y siempre es para tu bien, incluso si te pide moverte fuera de tu zona de confort. Quiero invitarte ahora a un momento de profunda conexión. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma clama por escucharle sin filtros. Cierra tus ojos donde estés, respira profundamente y repite esta oración conmigo, en voz alta, si es posible. Amado Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, reconocemos que el silencio que hemos sentido no ha sido tu culpa, sino el resultado de nuestro ruido, nuestra prisa y nuestra autosuficiencia. Hemos permitido que los ídolos de la comodidad, la autonomía y la emoción nos tapen los oídos. Te pedimos perdón por priorizar nuestra voluntad sobre la tuya. Hoy declaramos una rendición total. Quita de nosotros el espíritu de dureza y de procrastinación. Ayúdanos a establecer ese ancla innegociable contigo cada día, honrando tu tiempo y tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, el gran Consolador y Maestro, filtre nuestros pensamientos y nos enseñe a usar tu palabra como la única brújula. Que la verdad de las Escrituras sea más importante que lo que sentimos. Danos la valentía para obedecer hoy, inmediatamente, el susurro más pequeño. Prepara nuestros corazones, Señor, para que al oír tu voz no dudemos en seguirte, sin importar el costo, mientras esperamos el glorioso día de tu regreso visible. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón y estás decidido a escuchar a Dios sin filtros, escribe Amén en los comentarios. Y si este mensaje te sirvió, compártelo inmediatamente con esa persona que sabes que está luchando por encontrar claridad. Hemos establecido las bases, el compromiso de tiempo, el ancla innegociable y la purificación del corazón. Ya no estás esperando que Dios te hable, estás preparado para que lo haga. Pero la noticia gloriosa es esta: Él no se ha ido, Él está ahí, esperando que tú quites el velo.
Ahora entramos en las claves prácticas que definen si esa voz es realmente el Espíritu Santo o si es solo el eco de tus propios deseos, tus miedos o, peor aún, el engaño. Esta es la parte de la ingeniería espiritual. Clave 4. No confundas el sentimiento con la palabra. De acuerdo. Hemos quitado el ruido exterior y la autosuficiencia. Pero ahora viene la trampa más sutil, una que ni siquiera Satanás tiene que crear, la trampa de nuestro propio corazón. Hay una epidemia de espiritualidad basada en la emoción. Queremos que Dios nos hable con mariposas en el estómago, con una sensación de escalofrío o con lágrimas incontrolables. Pero la verdad es que nuestros sentimientos son antenas rotas. Están influenciados por lo que comimos, si dormimos bien o la última canción que escuchamos. Imagina que estás tratando de sintonizar una emisora de radio a través de una tormenta de nieve. Si te guías solo por el sonido que parece más fuerte, podrías terminar escuchando estática o un canal pirata, pero no la verdad. Dios no es un feeling bonito. Él es una verdad inmutable. La Escritura nos da una advertencia que deberíamos tatuarnos en la memoria. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta retórica que leemos en Jeremías 17:9. Esto significa que si basas tus decisiones más importantes en lo que sientes que está bien, estás construyendo sobre arena movediza. La voz de Dios es segura porque siempre resonará con lo que Él ya reveló en la Biblia. Si escuchas una impresión que te dice, puedes ser negligente con tu compromiso, o está bien guardar resentimiento porque te hicieron daño, eso no es la voz de Dios. Como sabes, porque su palabra dice lo contrario. Aquí está el filtro infranqueable que nos dejó el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La Biblia es la prueba de fuego. El Espíritu Santo nunca te pedirá que hagas algo que viole el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Nunca. Aplicación práctica. Deja de buscar la emoción. Busca la confirmación en el texto sagrado. Antes de actuar por un impulso, pregúntate, ¿qué pasaje bíblico respalda esta dirección? Si la respuesta es, ninguno, pero siento paz, regresa a la Biblia y ora hasta que la paz de la verdad sustituya a la paz de la emoción. Clave 5. El costo del mañana lo hago. Ahora, supongamos que has filtrado la emoción y has confirmado la dirección en la Biblia. ¿Cuál es el error que silencia a Dios justo en el umbral de la bendición? El enemigo de la fe no es solo la duda, es la procrastinación. La metáfora del GPS desobedecido. Dios te da una instrucción precisa, como un GPS. Gira a la derecha en la próxima luz. Pero tú piensas, sí, es una gran idea. Lo anoto para el lunes cuando tenga más energía. Esa pausa, ese retraso, es veneno para tu vida espiritual. Dios te pide que llames a esa persona que heriste, que dones ese dinero extra que sabes que debes dar, que te levantes 15 minutos antes para orar, que dejes de ver esa serie que te roba la paz, o que te disculpes con tu cónyuge antes de que el sol se ponga. Cuando Dios susurra una orden, grande o pequeña, y tú la pospones, le estás enviando dos mensajes terribles. 1. Que su tiempo no es importante. Y 2. Que tu comodidad es más valiosa que su instrucción. Esa es una forma rápida de silenciarlo. ¿Por qué te daría la siguiente instrucción si aún no has cumplido la primera? Piensa en Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. La Biblia no dice que Abraham preparó un plan de negocios de 5 años o que esperó la señal perfecta. Dice que se levantó y se fue. Génesis 12:4. La obediencia instantánea no es impulsividad, es confianza radical. La obediencia demorada es desobediencia disfrazada. La Biblia es clara, sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Si Él te está pidiendo algo, es porque ya te dio la fuerza para hacerlo ahora. Aplicación práctica. Identifica ese pequeño, a veces incómodo impulso, que sabes que viene de Dios, y hazlo inmediatamente. No negocies con la convicción. Si sientes que debes perdonar, hazlo hoy.
Si sabes que debes cambiar un hábito de estudio o alimentación que honre tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo, comienza en la próxima comida. El momento en que obedeces un susurro es el momento en que Dios confirma su presencia y te prepara para escuchar el rugido de su siguiente llamado. Clave 6. Triangulando la voz, Biblia, Espíritu y comunidad. Hemos obedecido de inmediato, pero la mente humana es compleja. ¿Cómo puedo estar 100% seguro de que lo que hice no fue solo mi entusiasmo o un deseo profundo que disfracé de piedad? Necesitas un sistema de triple verificación, como los navegantes que usan la triangulación para confirmar su posición. Escuchar a Dios rara vez es un evento solitario, místico, sin testigos. Él nos dio 3 canales inseparables para confirmar su voluntad. Primer canal, la Biblia, el mapa fijo. Ya lo establecimos, es el estándar de oro. Segundo canal, el Espíritu Santo, el GPS interno. El Espíritu no te da una nueva verdad. Su trabajo es aplicar la verdad ya revelada a tu corazón, convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. ¿Cómo lo sabes que es Él? Por la paz que te da. Filipenses 4:7 habla de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ojo, no es la ausencia de problemas, es la presencia de certeza en medio del problema. Es saber que estás donde Dios quiere que estés, aunque duela, aunque te cueste. Si la dirección de Dios te sume en ansiedad crónica o te lleva a un lugar de oscuridad y culpa perpetua, no es la paz del Espíritu, es el miedo. Tercer canal, la comunidad de fe, los consejeros sabios. El adventismo valora profundamente el cuerpo de Cristo. No somos islas espirituales. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Si sientes que Dios te llama a una decisión monumental, un cambio radical, una mudanza extrema, un nuevo ministerio, y todos tus consejeros piadosos y maduros, aquellos que temen a Dios y viven la palabra, están alzando banderas rojas, tómate una pausa. Dios usa a su iglesia para protegerte del autoengaño. Si has pasado por el filtro de la Biblia y tienes la paz interna del Espíritu, el último paso es someter tu dirección a un hermano maduro que te ama lo suficiente para decirte la verdad, aunque duela. La voz de Dios nunca te aislará, siempre te llevará hacia la luz, hacia la verdad y hacia el cuerpo de creyentes que te sostienen. Si una dirección te empuja al secreto, al resentimiento o al conflicto constante con tus hermanos en la fe, no es su voz. Clave 7. El secreto de la sencillez, la magnificencia de lo ordinario. Aquí está la clave que a menudo frustra a los buscadores de lo espectacular. Hemos crecido en una cultura que idolatra lo mágico, lo grandioso y lo dramático. Esperamos que Dios nos hable con fuego, terremotos o un rayo de luz en medio de la sala. La metáfora del maestro y el estudiante. Piensa en un maestro de música. Él no necesita gritar para que su estudiante aprenda. De hecho, las lecciones más importantes y profundas se dan en un tono de voz calmado, repetitivo y concentrado en los fundamentos. Dios habla en la sencillez. Cuando el profeta Elías estaba buscando a Dios en el monte Horeb, vinieron el viento fuerte y el terremoto y el fuego. Pero dice la Escritura, Dios no estaba allí. Después de todo el estruendo, vino un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. ¿Sabes por qué este es el error más común que silencia a Dios? Porque estás tan ocupado buscando el espectáculo que no te das cuenta de que Él ya te habló en el silencio. Dios habla a través de los pequeños deberes que cumples hoy. Te habla en el deber de ir a trabajar con integridad, en la paciencia que muestras con tus hijos, en el servicio anónimo que ofreces a tu vecino, en el perdón que extiendes en la mesa. Aplicación práctica. Deja de pedir una señal en el cielo. Dios ya te dio su señal, la Biblia, la naturaleza y su Hijo, Jesús. Aprende a encontrar la voz de Dios en lo que parece insignificante. El susurro de Dios es a menudo la convicción tranquila de hacer lo correcto, aunque nadie lo note. La vida cristiana no es una serie de milagros, es una serie de obediencias sencillas y consistentes. Si no escuchas a Dios en el deber diario, tampoco lo escucharás cuando necesites la gran dirección. Clave 8. La disciplina de la espera. No siempre necesitas una respuesta inmediata. Hemos hablado de la obediencia inmediata, pero ahora debemos hablar de la paciencia.
Esto parece una contradicción, pero es el balance de la fe madura. La metáfora de la semilla. Tú siembras una semilla, tu oración. Tú riegas la semilla, tu obediencia y estudio. Pero no puedes desenterrarla cada hora para ver si está creciendo. El crecimiento ocurre en la oscuridad y en el tiempo de Dios. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Le enviamos un mensaje a Dios y queremos la respuesta con el doble cheque azul de inmediato. Si Dios se toma más de 24 horas, asumimos que está en silencio o no le importo. Pero el silencio de Dios no es rechazo. A menudo es preparación. Dios no siempre habla para darte una instrucción. A veces, Él se queda en silencio para que tú crezcas en carácter. Él quiere que aprendas a depender de su carácter, que es amor y verdad, incluso cuando no entiendes su plan. El ejemplo de Job es poderoso. Job nunca entendió por qué le sucedió todo lo que le sucedió. Dios nunca le dio una explicación detallada de la apuesta con Satanás. Lo que Dios le dio fue una revelación de su magnificencia y poder. Job 38:41. Job salió de esa prueba sin una respuesta, pero con algo mucho más valioso. Un conocimiento más profundo de quién es Dios. Cuando no tienes una respuesta, te ves obligado a apoyarte en la promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Aplicación práctica. Si ya has orado, estudiado la palabra y buscado consejo, pero el camino sigue cerrado, espera. No fuerces la puerta, no inventes la respuesta por miedo al vacío. Usa este tiempo de espera para desarrollar tu resistencia espiritual. Dios está obrando en tu corazón justo en el silencio. Aprovecha el silencio para meditar en las promesas que ya conoces y reafirmar tu confianza en el regreso visible de Jesús, que es la promesa que trasciende toda espera. Clave 9. La rendición continua. El fin del control. Si hay un error que garantiza el silencio de Dios, es aferrarnos a la idea de que somos los directores de nuestra propia vida. La metáfora del alfarero y el barro. El barro no le dice al alfarero: te permito moldearme, pero solo en este punto y solo si me conviertes en una taza de oro. No, el barro debe ser totalmente maleable. Escuchamos a Dios solo en la medida en que estamos dispuestos a rendir lo que Él pida. Mucha gente ora: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero en realidad están diciendo: Señor, bendice mi plan, mi carrera, mi relación, mi inversión. La voz de Dios exige una rendición total de tu derecho a tomar la última decisión. Y esto es difícil, especialmente para aquellos que valoran la autonomía personal. La salvación es por gracia, sí, es un regalo. Pero la vida de obediencia es una respuesta de amor que acepta su señorío total. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse a sí mismo significa decirle adiós a las ambiciones que compiten con el cielo. Significa aceptar que tu comodidad material no es el objetivo final. Significa que si Dios te pide ir a la misión, dejar ese trabajo o perdonar lo imperdonable, tu respuesta es un sí inmediato. Aplicación práctica. Haz un inventario de control. ¿Qué área de tu vida has puesto bajo llave diciendo: Dios puede tener todo menos esto? Esa área sellada es tu ídolo, y los ídolos, por definición, silencian a Dios. Ora hoy, rinde el control de esa área específica y verás cómo el silencio se rompe. La voz de Dios siempre va acompañada de la liberación del yo. Continuará en la última parte del guión con el resumen emocional y la oración final. Clave 10. La tiranía de la prisa. El sabotaje del descanso. Y aquí llegamos al error final, el más insidioso de todos, porque se disfraza de virtud: la tiranía de la prisa. Hemos hablado de rendir el control de la mente, el corazón, las finanzas, pero ¿qué pasa con el control del tiempo? Mucha gente está tan ocupada buscando la voz de Dios que nunca se detiene lo suficiente para escucharla. Tenemos agendas saturadas, listas de tareas que nunca terminan y la constante sensación de que si no estamos produciendo, estamos fallando.
Esta obsesión por la actividad, por llenar cada segundo con ruido o trabajo, es una forma sutil de decir: Dios, sé que tú tienes el control, pero necesito asegurarme de que mi esfuerzo humano esté siempre en la cima. La metáfora de la carga de batería. Imagina que tu teléfono está a punto de morir. Necesitas un mensaje urgente, pero lo sigues usando, forzando la señal, drenando la poca energía que queda. En lugar de enchufarlo y esperar, te frustras con la pantalla en negro. El descanso no es un lujo, es una necesidad espiritual. Cuando Dios estableció el sábado al final de la creación, no fue una regla arbitraria, fue el establecimiento de un memorial. Un día en 7 para que la humanidad recordara, de forma práctica y tangible, que Él es el Creador y que nuestra existencia no depende de nuestra frenética actividad, sino de su provisión. Cuando violamos sistemáticamente el descanso, estamos violando un principio fundamental de la dependencia. Estamos diciendo que el mundo se detiene si nosotros nos detenemos. La Biblia nos enseña que el día de reposo, el sábado, es una señal entre Dios y su pueblo. Es el momento donde apagamos el motor del control, silenciamos el mercado de las preocupaciones y nos dedicamos a escuchar sin filtros. Si tu vida no tiene un momento sagrado y regular, libre de las exigencias del trabajo, el comercio o la autopromoción, estás operando con una batería que nunca se carga completamente. Y una batería sin carga no puede captar la frecuencia divina. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esta quietud no es solo una actitud mental, es una acción física de detener el carro de la vida. Aplicación práctica. Si quieres revertir el silencio de Dios, debes honrar el ritmo que Él estableció. Deja de negociar con el tiempo sagrado. Desconecta lo innecesario para conectarte con lo esencial. Apaga el teléfono y abre tu Biblia. No para estudiar como si fuera un examen, sino para conversar. Permite que ese espacio de quietud sea el micrófono por donde su voz, que es suave y apacible, pueda entrar. La voz de Dios rara vez grita por encima del ruido de nuestra prisa. Hemos recorrido 10 áreas que a menudo sabotean nuestra conexión con el cielo. 10 formas en que, sin darnos cuenta, construimos muros entre nosotros y la fuente de la vida. La tragedia de la distancia. Tú, que has llegado hasta este punto, quizás sientes una mezcla de esperanza y de peso. Esperanza porque sabes que puedes cambiar y peso porque has identificado dónde has estado fallando. Quiero recordarte algo profundo. Dios no está jugando al escondite contigo. Su silencio no es un castigo, sino la consecuencia natural de la interferencia que hemos permitido. El silencio no es su rechazo, es nuestra incapacidad de escuchar. Él anhela hablarte, desea guiarte a través de los valles y celebrar contigo en las cimas. Él quiere que sepas que tienes un destino eterno esperándote, donde el dolor, la incertidumbre y el ruido de este mundo serán borrados para siempre. No importa cuán lejos creas haberte ido, no importa cuántas veces hayas ignorado ese suave susurro. La buena noticia es que el alfarero nunca se cansa de volver a amasar el barro. Él siempre está listo para empezar de nuevo. La única cosa que necesitas ahora es humildad y rendición total. No un compromiso a medias, no una promesa condicional. Solo un simple, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Si has perdido a un ser querido y te preguntas si ellos están mirando tu lucha, permíteme ser claro con la promesa bíblica. Ellos están descansando. Están en un sueño pacífico, esperando el glorioso despertar que ocurrirá cuando Jesús regrese de forma visible y audible. No hay ojos celestiales juzgándote ahora, solo está el amor de Dios que te sostiene en este momento. Tu conexión con Él no es para asegurar tu lugar, ya fue asegurado por su gracia en la cruz. Tu conexión es para que tengas vida abundante y paz mientras esperas ese gran día. Ahora te invito a hacer algo que es el antídoto final contra el error del silencio: orar. No es una oración recitada, es un momento íntimo entre tú y tu Creador. Cierra tus ojos donde estés,
baja la guardia y déjale saber lo que realmente hay en tu corazón. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos hoy que el silencio que hemos experimentado a menudo no es tu ausencia, sino nuestra distracción. Te pedimos perdón por la arrogancia de la prisa, por el miedo a rendir el control y por haber preferido el ruido de nuestras propias ambiciones a la paz de tu palabra. Hoy, por la gracia de Jesús, rendimos esos ídolos de control. Rendimos la necesidad de siempre tener la razón. Rendimos nuestra agenda para abrazar la tuya. Señor, afina nuestro oído espiritual. Ayúdanos a distinguir tu voz suave y apacible por encima del estruendo del mundo. Danos la valentía de hacer espacio en nuestros días, de honrar el descanso que tú nos diste y de buscar tu rostro con una devoción sin filtros. Te pedimos que nos llenes de la certeza de tu amor, que aunque el camino sea incierto, sepamos que tú estás trabajando en todas las cosas para nuestro bien, y que podamos vivir cada día en la gloriosa esperanza de tu pronto regreso, el momento en que toda duda y todo silencio se desvanecerán ante tu presencia. Gracias porque tú nos escuchas siempre, incluso cuando sentimos que no te escuchamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración resonó contigo, quiero que hagas 2 cosas sencillas. Primero, déjame un amén en los comentarios para sellar esta oración. Y segundo, comparte este video con alguien que sabes que está luchando contra la sensación de que Dios está en silencio. Tu acción de compartir podría ser la respuesta a la oración de otra persona. Gracias por permitirme compartir este tiempo contigo. Hasta pronto.